Buenos días, su profesor Montalvo Suero nuevamente con ustedes para traerles una segunda presentación de lo que se conoce como Historia del Pentecostalismo, una asignatura muy importante que todos tenemos que conocer. En esta segunda parte quisiéramos hablar con ustedes acerca del nacimiento del movimiento pentecostal que tiene su origen a comienzos del siglo XX, es decir, en el 1900. Esta es la segunda presentación. En la primera ya hemos visto, lógicamente, las raíces teológicas del pentecostalismo que se remonta hasta el movimiento de santidad de la iglesia wesleyana, y vimos también la comparación entre los términos wesleyanos y los términos pentecostales propiamente modernos y cuáles son estas raíces teológicas nuestras. Ahora, con respecto al surgimiento del pentecostalismo, hay que saber que el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, como también la creencia de que este derramamiento del Espíritu Santo continuaba hasta nuestros días, tiene diferentes puntos de vista a nivel teológico, mas sin embargo es una característica de todas las doctrinas pentecostales de que esta promesa es para los creyentes hoy en día. ¿Cuáles son los grandes hitos del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos ver a través de las Escrituras? Lógicamente que tiene su origen en la edad apostólica, específicamente en Hechos capítulo 2, cuando leemos que en el aposento alto ocurre ese gran estallido pentecostal. Vemos que continúa durante el periodo apostólico, a través del apóstol Pedro, la predicación del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Pablo a diferentes iglesias en sus cartas pastorales, en sus cartas de la prisión. Una y otra vez se recarga y se señala el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia para los creyentes del siglo I, pero no solamente para los creyentes del siglo I, porque los apóstoles eran de la creencia de que esa promesa era para todos los creyentes de toda la época en sentido general. Así que esa experiencia continuó a lo largo de la iglesia apostólica, a lo largo de la iglesia perseguida, y como bien lo podía señalar Wesley, amén, continuó durante los primeros 3 siglos de la era cristiana. Lo que se equivoca él es que aparentemente no pudo rastrear el rastro histórico de ese acontecer del Espíritu Santo en el periodo de la iglesia imperial, ni tampoco en la iglesia medieval, porque se eclipsó aparentemente ante el gran crecimiento de lo que fue una iglesia universal, una iglesia, el desarrollo de lo que se conoce como el poder papal. Pero sin embargo, aún en la Edad Media encontramos evidencias históricas de que sí hubo una presencia activa del Espíritu Santo. En Ireneo, Tertuliano, Pacomio, del siglo II, del siglo III, San Agustín, del siglo V, y a pesar de que se oscurece, no sin embargo podemos decir que desaparece completamente, sino que está latente en la iglesia, en esas comunidades que vivían aisladas y que se separaron de la iglesia popular. Con la Reforma Protestante surge ese avivamiento del Espíritu Santo, y la Reforma Protestante, tiene lugar en el siglo XVI, en el 30 de octubre de 1517, y ahí otra vez se vuelve a tomar el tema del Espíritu Santo porque se vuelve a reinterpretar las Escrituras. Sin embargo, no podemos decir que las iglesias surgidas de la Reforma Protestante son pentecostales, porque el pentecostalismo no surge en la Reforma Protestante. Con esa reforma, Martín Lutero, lo que surgió fueron las iglesias protestantes. Y esas iglesias protestantes, a su vez, comienzan a reinterpretar las Escrituras, a buscar las raíces bíblicas de una religión personal, de una religión que nos vinculara con nuestro pasado histórico. Y en esa búsqueda, que tomó varios siglos, lógicamente, en ese despertar, en ese proceso histórico, es que llegamos ya a inicio del siglo XX,
con ese, primero en el siglo XIX, con el gran estallido que ocurre en la iglesia wesleyana, un movimiento que surge de los wesleyanos, pero que se separa de ellos, que se llamó movimiento de santidad. Este movimiento de santidad comienza una búsqueda intensa de la presencia del Espíritu Santo y nos aporta el lenguaje necesario para nosotros hablar el tema que es otra vez planteado. Sin embargo, ya a inicio del siglo XX, comenzando justamente el siglo XX en Estados Unidos, es que tiene lugar el gran acontecimiento histórico del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo surgió la iglesia pentecostal? Es el tema de esta unidad. A través del avivamiento norteamericano de los años 1857 al 58, que cubrieron la nación, vinieron una serie de acontecimientos históricos que cambiaron el sentir de la iglesia. ¿Qué cambió el sentir de la iglesia? ¿Qué cambió la hermenéutica de la iglesia? De que Cristo venía pronto, que venía por segunda vez, que teníamos que buscar más la presencia de Dios. Primero, la guerra civil marcó el comienzo de un colapso de este gran avivamiento. El creciente aspecto de hechos violentos obligaron a la iglesia a optar entre abolicionismo o pacifismo. Los movimientos de santidad se vieron forzados a apoyar la abolición durante la guerra civil, a pesar de que algunas iglesias del sur continuaron todavía con el pacifismo. El pacifismo era que ellos rechazaban la abolición de la esclavitud. Por eso se hablaba muchas veces las iglesias del norte, las iglesias del sur. Las iglesias del norte eran abolicionistas, por lo tanto buscaban una reforma, la abolición de la esclavitud, mientras que las iglesias del sur eran pacifistas, que procuraban dejar el statu quo, es decir, dejar establecida la esclavitud como un hecho dado por Dios. Pero la iglesia, durante el periodo de esta lucha entre Estado, se vio forzada a tomar un planteamiento con respecto a tal cosa. Luego surgen nuevas teologías científicas, sacudieron a los cimientos de la iglesia, tales como, por ejemplo, descubrimientos arqueológicos, la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies y otros descubrimientos que podríamos llamar que son que se remontan más allá de estas cosas. Por ejemplo, los descubrimientos geográficos, los descubrimientos de la existencia de otros planetas del sistema solar, y todos estos, por ejemplo, descubrimientos impactaron enormemente a la iglesia. Ahora, una ola de gran migración también afectó a la iglesia, y esas olas de grandes inmigrantes que llegaron de diferentes religiones hizo que la iglesia se abriera un poquito más y fuera más pluralista, pues comenzaron a llegar personas de diferentes credos. Ahí llegaron entonces presbiterianos, metodistas, bautistas, episcopales, comenzaron a llegar en el siglo XIX, los presbiterianos en 1861, los metodistas en 1844, los bautistas 1845, episcopales 1861 también, y así de forma sucesiva fueron llegando nuevas corrientes ideológicas al seno de la iglesia, lo que provocó paulatinamente una apertura en sus conceptos que iban expresados. Llegó la época de la industrialización y la urbanización, llegó la época de una creciente movilidad social que provocó la iglesia a comenzar a dividirse por cuestiones de clases sociales e ideologías políticas. Llegó también la lucha de los derechos de la mujer, que de inmediato se reflejó en la iglesia. Por ejemplo, Phoebe Palmer, el líder del movimiento de santidad y la restauración del ministerio. Y el cambio en la devoción ocurrió en la época de 1830 al 1840. Las iglesias se alejaron de sus responsabilidades públicas para refugiarse en la devoción privada. Una devoción pública de que toda la nación tiene que ser creyente. Ahora se cambió a una devoción privada de que las iglesias tenían que permanecer en santidad. Todas estas crisis sociales, estos movimientos sociales, trajo una concepción apocalíptica a la mente de la iglesia, y por lo tanto se pensó: el que es santo, santifíquese más, y el que es impuro, que es pecador, que peque más.
y por lo tanto nosotros como iglesia nos retiramos a una santidad, a una devoción privada y que el mundo continúe su camino. Por lo tanto, esto no lo cambia hombre, solamente Dios lo puede cambiar. Y en esa concepción, en ese cambio de ideales es que surge lo que se llamó la iglesia pentecostal. La iglesia dividida, secularismo, acomodamiento y reacción, los fundamentalistas. Así que habían tres posiciones en la iglesia. El secularismo, por un lado, creciente. Acomodamiento, que se acomodan a nuevas circunstancias, las iglesias liberales. Y los fundamentalistas que reaccionan y permanecen tal como es y que se resisten a cualquier tipo de cambio. La iglesia, por lo tanto, estaba realmente en una verdadera encrucijada que no sabemos cómo va a terminar. Efectos inmediatos. Todos estos factores provocaron el abandono de la idea del perfeccionamiento y el optimismo que una vez que la vida cristiana deseaba, parecen desaparecer con la guerra civil. Se comenzó a ver que la vida era más compleja y que la maldad estaba más estrechamente vinculada al ser humano. De hecho, estos factores provocaron un sentido de santidad más íntima y espiritual y prepararon el camino al estallido del pensamiento pentecostal en el del siglo XX. En esta época se convivió la declinación de la confianza en la capacidad del esfuerzo humano para afrontar la creciente complejidad social y en consecuencias una búsqueda cada vez mayor del poder que los capacitará para poder predicar la palabra de Dios. Eran tiempos difíciles. Amén. Y esos tiempos difíciles fueron que provocaron el gran estallido pentecostal. Ese poder cada vez más era encontrado en la doctrina de formulación pentecostal que se fueron desarrollando durante todo lo largo del siglo XIX. Así que para inicio del 1900 ya el mundo estaba preparado para el gran estallido del Espíritu Santo, el cual ya era una necesidad inminente en el seno de la iglesia cristiana. Es decir, ahí fue que Cristo dijo, los campos ya están blancos para la siega. Llegó el momento. Así como también dice la Escritura, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un tiempo que se llama Cronos, que es el tiempo nuestro. Hay un tiempo de Dios que se llama Cairo, que es el momento de Dios exacto cuando ocurre cada acontecimiento. Y estos acontecimientos históricos, como fue la Guerra Civil Norteamericana, preparó la conciencia de la iglesia a un nuevo despertar, a una nueva búsqueda, el desarrollo industrial, grandes olas de inmigraciones, la complejidad social, la movilidad social, provocaron cambios drásticos en el pensamiento de la iglesia del siglo XVIII y prepararon el terreno para el gran estallido pentecostal de los años 1900. Avivamiento pentecostal del siglo XX. ¿Cómo ocurre? Los detonantes, ¿cuáles son? Los detonantes del movimiento pentecostal moderno lo podemos señalar a comienzo del 1900 con dos acontecimientos. El primero, el bautismo espiritual de un grupo de cristianos en el colegio bíblico de Charles Parham, llamado Instituto Bethel en Kansas en el 1900. Y segundo, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles en el 1906, dirigido por el predicador afroamericano de nombre William Seymour. Estos dos acontecimientos son los detonantes del movimiento pentecostal moderno que hoy podemos señalar. Hablando del primer detonante, el inicio del avivamiento pentecostal en Topeka, Kansas, se considera que Charles Parham fue el padre teológico del movimiento pentecostal del siglo XX, porque fue uno de los primeros predicadores que avivaron la llama del pentecostalismo. Sin embargo, ya vimos en la lección anterior, en la unidad anterior, que el lenguaje, que la hermenéutica pentecostal se desarrolló por escritores que pertenecían al movimiento de santidad de la iglesia wesleyana, el cual se separa de esta iglesia y adquiere su propia autonomía. En enero del 1901,
en ese hogar de Topeka, donde Parham tenía 40 alumnos aproximadamente, una de joven de 18 años llamada Agne Osman fue bautizada en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas. Desde el 1901 a 1908, Parham pudo predicar en todo el estado de Texas y el sudoeste de Estados Unidos, y en este tiempo ganó aproximadamente unos 25,000 seguidores de la nueva enseñanza del nuevo movimiento. Uno de sus seguidores fue un predicador afroamericano de nombre William Seymour, el cual se unió a él en Houston, Texas. Ahora, ¿qué ocurrió con este movimiento? Los pentecostales. El movimiento pentecostal, recapitulando nuevamente, porque esto es una enseñanza en vivo, el movimiento pentecostal dentro del cristianismo protestante fue impulsado cerca del 1901 por Charles Fox Parham, un ministro de origen metodista en Topeka, Kansas. Este impulso surgió cuando Agne Osman recibió el don de lenguas en el Colegio Bíblico Bethel, administrado por Charles Parham en Topeka, Kansas, en 1901. Charles Parham, a partir de ese momento, formuló una doctrina que enseñaba el don de lengua como evidencia bíblica de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién fue Charles Parham? Charles Fox Parham nació el 4 de junio de 1873. Padre teológico del movimiento pentecostal y connotado predicador norteamericano. En 1989 establece un instituto en la ciudad de Topeka, Kansas, y en el 1905 se traslada a Houston, Texas. Desde aquí, Parham pudo predicar en todo el estado de Texas y el sudoeste de los Estados Unidos y ganar aproximadamente 25,000 seguidores de esta nueva enseñanza. Parham fallece el 29 de enero de 1929 a la edad de 55 años. Ese es el primer acontecimiento, el primer detonante del movimiento pentecostal moderno. Ahora vamos al segundo detonante, avivamiento en la calle Azusa. El avivamiento en la calle Azusa fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigido por el predicador afroamericano William Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes sucedieron hasta alrededor del 1915. En el 1905, William Seymour, de 34 años, hijo de antiguos esclavos, fue un aprendiz del notorio predicador pentecostal Charles Parham y pastor interino de una pequeña iglesia cristiana de santidad en Houston, Texas. Nellie Terry, una mujer afroamericana que asistió a una pequeña iglesia de la santidad pastoreada por Julia Hutchins en Los Ángeles, hizo un viaje para visitar a los familiares en Houston a finales del 1905 y visitó la iglesia de Seymour, donde el propio Seymour predicó que el bautismo del Espíritu Santo era acompañado con hablar en lengua, aunque en ese momento él mismo no había experimentado esto personalmente. Terry quedó impresionada con su carácter y la profundidad del mensaje, y una vez regresó a California, Terry sugirió que Seymour fuera invitado a predicar en la iglesia local. Seymour aceptó la invitación en febrero de 1906 y él recibió ayuda financiera y una bendición de Parham para su visita prevista de un mes. Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906 y en 2 días estuvo predicando en la iglesia de Julia Hutchins en la esquina de la calle Novena y la avenida Santa Fe. Durante su primer sermón, él predicó que el hablar en lenguas fue la primera evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. El domingo siguiente, que era domingo 4 de marzo, volvió a la iglesia, pero encontró que la pastora Julia Hutchins había cerrado con candado la puerta para impedir que siguiese predicando esas enseñanzas. Los ancianos de la iglesia rechazaron las enseñanzas de Seymour,
principalmente porque él no había experimentado aún la manifestación de hablar en lengua de la cual estaba predicando. En ese caso tenían razón, porque estaba hablando solamente a términos teóricos, porque aún él no lo había experimentado. También provino censura de su mensaje de la Asociación de Iglesias de la Santidad del Sur de California, con la que la iglesia tenía afiliación. O sea, el mensaje de Seymour fue censurado. Sin embargo, no todos los miembros de la iglesia de Hutchins rechazaron la predicación de Seymour. Él fue invitado para quedarse en la casa de un miembro de la congregación llamado Edward Lee, y él empezó a celebrar los primeros estudios bíblicos y reuniones de oración en su propio hogar. El predicador Seymour y el pequeño grupo de nuevos seguidores pronto se trasladó a la casa de Richard y Ruth Asbury en el 214 de la North Bonny Street. El grupo se reunía periódicamente y oraba por el bautismo del Espíritu Santo y la confirmación de la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que ese pequeño grupo de creyentes se reunía en estos dos hogares, primero en el hogar de Edward Lee y luego en el hogar de Richard y Ruth Asbury, y allí este pequeño grupo, incluyendo al pastor Seymour, estaban orando para que se hiciese realidad la promesa del Padre, porque ellos querían recibir la promesa del Espíritu Santo, porque ya lo habían investigado en su Biblia, de que era también la promesa para ellos, y por lo tanto estaban ellos esperando la promesa del Espíritu Santo se cumpliese también en ellos. ¿Qué ocurrió? Las familias blancas de la iglesia y la santidad locales comenzaron a asistir también a ese pequeño grupo. El pequeño grupo tal vez era un pequeño grupo de afroamericanos, y está hablando del 1906, lógicamente que el racismo imperaba aún en la sociedad, pero este movimiento iba rompiendo todas las barreras sociales que se ponían por delante. El 9 de abril de 1906, después de 5 semanas de predicación y oración, Seymour, y el tercer día de un ayuno pretendido de 10 días, en el hogar de Seymour y Edward Lee, hablaron en lenguas por primera vez. 9 de abril del 1906. Por fin la oración fue escuchada. En la próxima reunión, Seymour compartió el testimonio de Lee y predicó un sermón en Hechos 2:4. Y pronto otras 6 personas empezaron a hablar en otras lenguas, incluido Jenny Moore, que más tarde se convertiría en la esposa de Seymour. Unos días después, el 12 de abril, Seymour habló en lenguas por primera vez después de orar toda la noche, buscando intensamente el don del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Esta experiencia, este proceso que atravesó el pastor norteamericano Seymour, ese proceso que siempre han atravesado todos los creyentes pentecostales a partir de su conversión. No se conforman con haberse convertido, no se conforman con asistir a la iglesia, no se conforman con haber sido bautizados en agua, sino que los pastores siempre nos instruían para que nosotros también buscáramos lo que es el don del Espíritu Santo. En ayuno, oración, vigilia, consagración, se buscaba hasta que por fin Dios escuchaba la oración, la plegaria, y nos bendecía con el don del Espíritu Santo. Pronto la multitud se volvió muy grande para estar en los hogares y tuvieron que trasladarse a otro lugar, buscar un lugar más cómodo para poder reunirse, y buscaron el lugar disponible era en la calle, el 312 de la calle Azusa, que había sido construida como una iglesia episcopal metodista africana, y que el alquiler era $8 por mes. ¡Wow! Tremendo alquiler. Muy caro para esa época. Era un edificio pequeño, rectangular, de techo plano, de aproximadamente 60 pies, es decir, 18.28 metros de largo y 12 metros de ancho en su totalidad. ¡Wow!
cubierta con tablillas aclimatadas bloqueada. El único signo de que había sido una casa de Dios fue una ventana sencilla de estilo gótico sobre la entrada principal. Esa es el único indicio de que esto era una iglesia, porque parecía más bien, diríamos, un salón comercial. El culto en la calle Azusa era frecuente y espontáneo, con servicios en marcha casi a toda hora. No solo asistían miembros del movimiento de santidad, sino también asistían bautistas, menonitas, cuáqueros, presbiterianos. Un observador de uno de los servicios escribió estas palabras: ningún instrumento de música se usó. No lo necesitan. Ningún coro de ángeles ha sido escuchado por algunos en el espíritu. Ninguna colecta se tomó. Ningún anuncio se ha escrito para anunciar las reuniones. Todo aquello que está en contacto con lo que Dios realiza, tan pronto como entra en las reuniones, el Espíritu Santo es el líder. Esta iglesia de la calle Azusa era como se decía: lo que diga el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo, eso se hará. Horario, no había horario. Comenzaba un servicio tras otro de manera continua. Unos entraban, otros salían, el día y la noche entera. Cantar era esporádico y a capela, sin instrumentos musicales, óigase, y de una vez en cuando en lenguas extrañas. Hubo periodo de silencio prolongado. Los visitantes daban su testimonio y mientras leyeron en voz alta los testimonios que fueron enviados a la misión por correo. Era un culto espontáneo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hubo oración por el don de lengua. Hubo oración en lenguas por los enfermos, por los misioneros, y todas las peticiones fueron presentadas por asistentes o enviadas por correo. Había predicación espontánea y llamadas al altar para salvación, para santificación y para el bautismo del Espíritu Santo. Mucha gente continuamente gritaba durante las reuniones. Los miembros de la misma nunca tomaron una ofrenda, pero hubo un recipiente cerca de la puerta para cualquier persona que quisiera apoyar económicamente este ministerio. El núcleo básico de la misión de la calle Azusa nunca fue mucho más de 50 o 60 personas, con cientos y miles de personas que visitaban o que permanecían temporalmente a lo largo de los años. Una pequeña congregación de 50 o 60 personas que recibía enorme cantidad de visitantes día tras día. Ahora, ¿qué pasó? Charles Parham y William Seymour. Charles Parham, maestro de Seymour, considerado uno de los fundadores del pentecostalismo clásico, en octubre de 1906 fue invitado a hablar a una serie de reuniones de la calle Azusa, pero rápidamente su invitación fue cancelada. ¿Cómo es posible esto? Si Parham es el teólogo del movimiento pentecostal, ahora surge un movimiento pentecostal en la calle Azusa por Seymour, lo invita a predicar y no acepta la invitación. Hubo un distanciamiento entre Parham y Seymour. ¿Qué pasó? Varias razones pueden darse. En primer lugar, Parham, tenía conflictos de personalidad con Seymour y quería ser la figura de autoridad principal del movimiento que estaba teniendo lugar. Pero los líderes de la misión de fe apostólica tardaron en hacer cambios en sus métodos. Ahí vemos el primer conflicto. Un conflicto del yo. Parham quería continuar siendo el líder indiscutible, el teólogo y líder único del movimiento pentecostal moderno. Surge ahora este predicador afroamericano, William Seymour, en la calle Azusa. Y comienza tal vez, Parham piensa que Seymour puede eclipsar su figura. Ese es el número uno. Número dos, Parham también fue agudo crítico de Seymour. Él decía: hombres y mujeres blancos y negros se arrodillan juntos o se encontraron unos con otros. Parece que Parham aún tenía la mentalidad crítica
o conservadora o pacifista de las iglesias del sur. Mientras que Seymour, a ser de origen esclavo, de sus padres fueron esclavos, él lógicamente pertenecía al grupo de independentistas, al grupo que buscaba la liberación de la raza negra. Por lo tanto, ahí había un encuentro. Este criterio, Parham parece en un momento dado que tiene una actitud un poquito racista, porque no estaba muy de acuerdo con que diferentes clases sociales se unificaran dentro de la iglesia. Y él dice, una mujer blanca, tal vez de riqueza y cultura, podía verse lanzada atrás en brazos de un macho negro y sostenerla firmemente, así como ella se estremecía y sacudía en una imitación loca del Pentecostés. Horrible, una vergüenza terrible, decía Parham. Lógicamente que esas palabras de Parham en su contexto tal vez pueden ser alabadas por algunos grupos de iglesias del sur que aún permanecen siendo un poquito racistas, pero la posición de Parham no dominó en la historia del pentecostalismo, porque al igual que en la iglesia primitiva, de hecho los apóstoles, la iglesia surgida, la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva no habían clases sociales. Ricos y pobres, esclavos y libertos, nobles y plebeyos, como decía el apóstol Pablo, a griegos y no griegos, a todos por igual, yo soy servidor de ellos. Y sucede que en la iglesia primitiva un esclavo podía llegar a la categoría, a categoría de obispo dentro de la iglesia, mientras que su amo tal vez era miembro de esa iglesia. Así que en la iglesia primitiva no existían las clases sociales y por eso Roma veía esa congregación con malos ojos y se arguye que fue una de las causas de las persecuciones romanas, porque los romanos tenían muy en claro que debían existir separación de las clases sociales para no mezclarse unas con otras. Pero no entendemos que esto no puede ser así. ¿Cuál es el legado de la calle Azusa? En el 1913, el reavivamiento de la calle Azusa había perdido impulso. 1905, se levanta la calle Azusa. 1906, un gran énfasis en la calle Azusa. Muchas personas, miles, cientos de personas acuden a la calle Azusa a recibir el bautismo del Espíritu Santo. 1913, comienza a declinar la asistencia en la calle Azusa y comienza a declinar ese avivamiento pentecostal. ¿Qué ocurrió? Seymour se quedó allí con su esposa, Jenny, para el resto de sus vidas como pastor de la pequeña congregación afroamericana, aunque él frecuentemente hacía viajes cortos para ayudar a establecer otros reavivamientos más pequeños posteriores en vida. Después que Seymour murió de un ataque al corazón el 28 de septiembre en el 1922, Jenny dirigió la iglesia hasta el 1931, cuando la congregación perdió el edificio por no pagar la renta, el mortgage. El edificio fue demolido y reemplazado por lo que se convirtió en el Centro Cultural y Comunitario japonés-americano de Los Ángeles, después de perder el juicio del hipotecario en el 1938. Si hubiese sido un movimiento de hombres, nosotros no hubiésemos tenido más noticia de lo que ocurrió en el 1901 en el Colegio Bethel de Parham, y tampoco tuviésemos noticia de lo que ocurrió en la calle Azusa con William Seymour. Pero sin embargo, este movimiento era de Dios y había dejado un legado que permanecería por muchos años. Los líderes de la misión de fe apostólica, Seymour, amén, estaba al frente de la congregación. ¿Qué ocurrió? Que surgieron misiones pentecostales. A finales de 1906, la mayoría de los líderes de la calle Azusa se separaron para formar otras congregaciones. Se formó la misión de fe apostólica de la calle 51. Hispana, la misión pentecostal italiana. Estas misiones se componen en gran parte de inmigrantes y de grupos étnicos.
El sudeste de Estados Unidos fue un área particularmente prolífera de crecimiento para el movimiento, ya que en el enfoque de Seymour dio una explicación provechosa para el clima espiritual carismático que ya había sido arraigado en esa zona. Otras nuevas misiones se basaron en predicadores que tenían carisma y energía. Casi todas estas fueron iglesias que se fundaron entre inmigrantes y gentes pobres. Diferencias doctrinales abundaban y muchas organizaciones y denominaciones independientes surgieron del reavivamiento inicial de la calle Azusa de 1906. La Iglesia de Dios en Cristo se formó en el 1907. Las Asambleas de Dios y la Iglesia Pentecostal Unida se formaron en el 1914. La Iglesia de Dios Pentecostal se fundó en el 1919 en la Escuela Bíblica Sharon. Hoy hay más de 500 millones de creyentes pentecostales en todo el mundo y ese es uno de los grandes legados de este estallido pentecostal de la calle Azusa. La denominación pentecostal es actualmente la segunda en tamaño detrás de la Iglesia Católica y es la forma del cristianismo de más rápido crecimiento en América Latina y en el mundo entero. El avivamiento de la calle Azusa es comúnmente considerado como el comienzo del movimiento pentecostal moderno de hoy en día, a pesar de que en particular esa congregación duró hasta 1931. El aporte, el apoyo, amén, el legado de ese movimiento perduró hasta hoy en día. Recuérdese que es de ese avivamiento que llega Luis León y que va a Puerto Rico a predicar la palabra de Dios, y a través de ese movimiento llega el pentecostalismo a Nueva York. De Nueva York va a Puerto Rico, va a República Dominicana, va al Caribe y se extiende por el mundo entero. En la medida que se extendía en diversos estados norteamericanos, también se extendía por diversas partes del mundo. En la calle Azusa había muchos inmigrantes, chinos, japoneses, y los inmigrantes recibían el Espíritu Santo y llevaron también la palabra a otras comunidades, a sus respectivas ciudades. Y así como en el aposento alto, el gran estallido pentecostal hizo que de muchas naciones del mundo escucharan la palabra de Dios, el gran estallido pentecostal del 1900, amén, también hizo que muchas naciones escucharan la palabra de Dios y que el evangelio fuese llevado a estas naciones a través de diferentes tipos y de los más extraños predicadores. Fundadores del pentecostalismo. ¿Quiénes fueron? Recapitulando: Charles Parham, 1873-1929, fue junto con William Seymour las dos figuras centrales en el desarrollo y la difusión temprana del pentecostalismo y considerado por muchos como el padre del movimiento pentecostal. William Seymour, 1870-1922, murió de un ataque al corazón mientras predicaba en el púlpito. Seymour pastoreó el movimiento pentecostal en la misión de la calle Azusa, comenzando en 1906 y estuvo ahí 3 años. Agnes Osman era estudiante de la Escuela Bíblica Bethel de Charles Parham en Topeka, Kansas. Osman fue la primera en hablar en lenguas. Sus experiencias provocaron el movimiento pentecostal del siglo XX. También tenemos a otro, Charles Harrison Mason. Llegó en 1906 y se llevó la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo a su Iglesia de Dios en Cristo en Memphis, Tennessee. Gastón Bernabus, oriundo de Carolina del Norte, llevó el pentecostalismo a la iglesia protestante del sur de Estados Unidos, de las cuales surgieron la Iglesia Santidad Pentecostal, la Iglesia de Dios, la Iglesia Santidad Bautizada por Fuego, la Santa Iglesia Unida de América y la Iglesia Bautista Pentecostal. Bajo su ministerio, además, se formaron Pinson y otros futuros líderes de las Asambleas de Dios. Esos fueron líderes de la Iglesia Pentecostal. Hoover y Juan el Hugo aparecen entre esos líderes. Amén.
que llevó el pentecostalismo a Puerto Rico el 30 de agosto de 1916, junto con el predicador Salomón Feliciano, las dos figuras centrales del pentecostalismo en Puerto Rico y República Dominicana. Esta presentación concluye con esto y vamos a seguir viendo en breve, después de un corto receso, a seguir viendo lo que el tema, la tercera unidad de este curso, Raíces Teológicas del Pentecostalismo. Raíces Teológicas del Pentecostalismo, escrito por Donna Dayton. Lógicamente con algunas anotaciones y algunos comentarios nuestros, nuestras propias observaciones. Este libro lo pueden comprar en cualquier librería, pero a los estudiantes del MISPA y otros estudiantes de universidades podrán conseguirlo, le podrá llegar a través de nuestra secretaria de la región de Miami. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tomemos una pausa, haga algunos quehaceres y luego retornaremos con la parte final o la última unidad de lo que es las raíces teológicas del pentecostalismo. Bendiciones para todos y que Dios le bendiga grande y ricamente.